Pues muy buenas tardes y buenas noches a todos, agradeciendo un día más aquí con nosotros, acompañarnos en este tipo de presentaciones de temas de salud por medio de esta plataforma de Zoom. Y pues bueno, vamos a ver un tema pues muy importante, muy bonito, que es muy demasiado amplio, no vamos a tardarnos mucho, pero vamos a marcar algunas cosas muy importantes dentro del tema de la adolescencia y bueno, no falta precisamente la parte de lo nutricional. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema que es muy bonito. Más que nada porque pues tengo yo un adolescente en mi casa, ¿verdad? Tiene 14 años, está por cumplir 15. Entonces, pues bueno, es un tema que lo vivo prácticamente todos los días. Bueno, el apoyo Neolife para los adolescentes. Y pues bueno, vamos a ver en primero que nada, pues cuál es ¿qué es la adolescencia? Según la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, es un periodo, sí, es el periodo de crecimiento que va desde la niñez hacia la adultez y este periodo se compone entre la edad de los 10 años a los 19 años. Estas edades, pues bueno, esto es de acuerdo un poco más amplio, nos mencionan hasta los 21 años, y esto más que nada se debe a la madurez cerebral, pero prácticamente es entre los 10 y los 19 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, como definición también de la adolescencia, o bueno, más bien su terminología o su raíz etimológica, pues vemos que la adolescencia pues tiene que ver, viene de la raíz latina de adolescens, que significa joven, y también de adolecere, que es precisamente el término que dice crecer. También, pues bueno, la raíz principal, que es ad, las dos primeras letras, que significa una dirección hacia adelante o lo que es una pauta en movimiento o un progreso. Entonces, podemos decir que, pues bueno, la palabra adolescencia es precisamente un crecimiento, una dirección que va hacia ese crecimiento, ¿no? Y pues bueno, también la palabra adolescencia se podría como eh, asociar otra palabra que es adolecer, que pues bueno, es precisamente una palabra que significa incompleto, carente de algo o padecer de algo. Pero pues bueno, no en la parte pues como definición es la adolescencia, pero sí entender que pues bueno, en la parte de la adolescencia, como todavía hay ciertas carencias, ¿sí? Hay ciertas está como incompleta todavía la persona, o sea, del niño a la etapa de adulto, podríamos decir que esta palabra de adolecer es algo que podríamos relacionar con la adolescencia, porque precisamente es una etapa donde el adolescente está en una nueva dirección, está en un desarrollo, está en elaborar una nueva identidad incluso, ¿sí? Y pues bueno, se está planteando también su sentido de la vida en esta etapa, también una etapa de pertenencia y también de una responsabilidad social. Entonces, pues bueno, es una etapa muy complicada, muy difícil, pero al mismo tiempo es a donde el adolescente se está conociendo, ¿no? Es ese niño que antes era de todo en el momento, todo yo, ¿sí? Y aquí es a donde precisamente el adolescente se va descubriendo, se va interiorizando esta persona, ¿no? Para después convertirse en un adulto. Entonces vamos a ver un poquito más sobre el tema. Y pues bueno, existen tres etapas precisamente de la adolescencia. La primera etapa es una adolescencia temprana que va entre los 10 a los 13 años. Aquí lo característico de esta etapa temprana es precisamente los cambios que se van a notar físicamente, los cambios físicos. Y aquí vemos que, pues bueno, de ese niño que tenía una voz como más aguda, ¿sí? Empieza a cambiar, por ejemplo, en el caso del hombre, una voz mucho más grave, ¿no? Obviamente tiene que verse con una etapa hormonal, es el periodo hormonal, un cambio hormonal que sucede
en el adolescente. En el caso del hombre, pues es la testosterona, un incremento de esta hormona, y esto hace un ajuste precisamente en diferentes tejidos, entre ellos a nivel de la laringe. Entonces empieza a haber cambios en la voz, una voz mucho más grave. En el caso de la mujer también existe un cambio, aunque bueno, el tono es un poco más agudo. A nivel de musculatura, sabemos que la testosterona es un anabólico natural, entonces se ve más reflejada este cambio a nivel físico en el hombre, por lo tanto lo vemos a nivel del músculo, empieza a desarrollar más masa muscular. También en la etapa de la adolescencia el crecimiento en el hombre es mucho más rápido que en la mujer. Generalmente en la mujer empieza a una edad mucho más temprana su crecimiento. Por ejemplo, podemos ver incluso en mujeres donde pues están todavía en la primaria, tienen 10 años, tienen 11 años, pero ya empiezan a tener esos cambios a nivel físico de una manera mucho más temprana, incluso son más altas que los hombres, ¿no? Que los niños. Pero pues cuando llega la adolescencia este cambio se invierte y pues bueno, el crecimiento que también se sigue dando en la mujer, pero es mucho más lento. En el caso del hombre, pues ya vemos que hay muchos adolescentes que son mucho más altos que las mujeres, sí, y con ello, pues el cambio de musculatura, que es mucho mayor. También, pues bueno, el desarrollo y maduración de los órganos sexuales. Estamos viendo que hay un crecimiento general en los genitales, hay mayor cantidad de vello púbico a nivel axilar, crecimiento facial en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿sí? El desarrollo también y maduración de los órganos sexuales y pues bueno, la acumulación de grasa en algunas zonas, especialmente en la mujer, ¿sí? Especialmente a nivel de caderas, que es a donde se da más esta acumulación. Entonces, en esta edad temprana, entre los 10 y los 13 años, esos cambios hormonales son mucho más evidentes a nivel físico. Y pues también empieza a haber cambios, no solamente a nivel físico, sino también cambios que no podemos ver, que eso pues, sucede a nivel mental, ¿sí? A nivel cerebral. Y eso lo podemos ver en la siguiente etapa, que es la etapa media, que es entre los 14 y 16 años, que es a donde, pues bueno, se siguen presentando sí cambios a nivel físico. Puede ser que algunos chicos todavía sigan en crecimiento, que estén todavía madurando, estén todavía esa parte física, pero en la parte cerebral pues vemos que empiezan a ver, en la parte emocional empiezan a ver también ciertos cambios. Por ejemplo, pues los chicos empiezan a verse más en cuestión de su imagen, sí empiezan a agradar, quieren verse agradables hacia los otros. Aquí los chicos empiezan a buscar pues ya grupos, ¿sí? Donde pertenecer, ¿sí? Ellos quieren ser aceptados en esos grupos, por lo tanto la imagen es muy importante, la imagen corporal, cómo los quieren ver. Entonces ellos buscan en esta parte. También empieza a haber cambios a nivel de la autoestima, ¿sí? Aquí pues bueno, tiene que ver mucho con la cuestión hormonal. Aquí, pues bueno, la cuestión de la dopamina, la cuestión de la serotonina, que son dos hormonas principales en los cambios a nivel hormonal, en los cambios que tienen que ver con el ánimo, con el estado de ánimo, con incluso la variabilidad. Aquí en la etapa de la adolescencia hay mucha variabilidad emocional y esto se debe a que pues, son más sensibles, ¿sí? Por ejemplo, hay un aumento en la sensibilidad de la dopamina, y la dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda mucho a activar zonas de la gratificación, ¿no? Y esto se da en mayor medida en el adolescente. Por lo tanto, pues los chicos van a empezar a buscar actividades que les van a producir mayor placer. Entonces es a donde precisamente estos chicos empiezan a crear pues una mayor cantidad de grupos, de tener sensaciones más amplias, ¿sí? Y también existen pues reacciones extremas en cuanto al éxito y en cuanto a la derrota o al fracaso. Aquí es a donde muchos chicos, si hacen algo y fallan, pues bueno, lo van a vivir de una manera mucho más intensa. Igual, si ganan alguna situación o alguna competencia, también lo van a vivir de una manera más extrema, ¿sí? Pero también en ello también esta mayor susceptibilidad a la dopamina, o sea, a estos neurotransmisores, pues también lo pueden llevar a situaciones de riesgo, ¿sí?
porque precisamente esta sensibilidad pues va a generar que tiendan más a lo emocional que a la razón. ¿Por qué? Porque precisamente su cerebro todavía no está maduro. La madurez se da en todo ese proceso, ¿sí? Especialmente en la parte emocional puede madurar hasta los 21 años, y en la parte ya de tomar de decisiones, de mantener ciertos límites, eso sucede, que es el cerebro, precisamente el cerebro, digamos, de control, ¿sí? El cerebro del que va a controlar todas esas emociones, o el cerebro racional se da hasta los 25 o 27 años, ¿sí? Y el cerebro emocional se madura hasta los 21. Entonces, imagínense toda esa carga emocional, toda esa variabilidad que se da en la etapa de la juventud, de la adolescencia. Entonces aquí vemos la variabilidad de carácter, como ya vimos, ¿sí? La cuestión de la autoestima, pues hay una mayor tendencia también a las depresiones, esto pues debido a que también la serotonina, que es otro neurotransmisor que se produce en el cerebro, y a nivel también intestinal, está desequilibrado, y este desequilibrio lo lleva a esa variabilidad. Entonces genera cambios en el carácter, y también genera pues ciertas situaciones de incomprensión, ¿no? Por parte de familiares o de otros adultos, por los papás, etcétera. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y que también, pues bueno, esta parte de lo social es muy importante. ¿Por qué? Porque los chicos que están en la adolescencia toman muy en cuenta a sus amigos, ¿no? Más que a los padres, más que los adultos, toman en cuenta a las personas que son de su edad, ¿sí? Entonces, es cuando precisamente se sitúan en riesgo, es un factor de riesgo los amigos. ¿Por qué? Porque los van a llevar a situaciones de este tipo de riesgos, como es el alcohol, en primer lugar, que es el primer contacto con alguna droga, el alcohol, ¿sí? Ya después eso los puede llevar a otro tipo de drogas. Entonces, esta es la edad de la adolescencia media, ¿sí? Entre los tardía, que va entre los 17 a los 21 años, que pues bueno, aquí en esta etapa, pues bueno, todavía sí existen este tipo de variabilidad, estos cambios hormonales todavía están, pero pues bueno, generalmente ya son etapas donde los chicos pues ya pueden mejor aceptarse más, ¿sí? Tienen una mayor aceptación a sí mismos. También los grupos donde se van a desarrollar van a ser un poco más pequeños, ya no van a ser tan amplios, o en esa búsqueda precisamente de muchos amigos o a dónde encajar, ¿sí? Va a disminuir. Y también empiezan a tener pues relaciones individuales, sino ya mucho más estrechas, mucho más profundas. Entonces, en esta etapa tardía, pues también existe ya una mayor preocupación sobre su futuro, empiezan a equilibrar esta parte de la responsabilidad, ¿sí? De que, bueno, como están aprendiendo todavía de que ciertas acciones que puedan tener, pues va a haber una consecuencia. Entonces, todo esto empiezan a madurarlo, ¿no? Van a madurarlo, y pues bueno, existe ya una mayor preocupación sobre la parte del futuro. Entonces, esta es la etapa tardía de la adolescencia. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a atravesar la adolescencia? Número uno, pues ayudando a prever los cambios en su cuerpo. O sea, necesitamos hablarle a nuestros hijos, pues obviamente desde la niñez, cuando ya empiezan a atravesar esta parte de la niñez, necesitamos hablar con ellos, qué cambios van a tener a nivel físico para que ellos no sientan un cambio tan brusco, ¿sí? También iniciando conversaciones tempranas sobre los temas más importantes, por ejemplo, la drogadicción, cuáles son los factores de riesgo si ellos hacen tal cosa, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a darles esa información, ese conocimiento, podemos reducir precisamente el riesgo, ¿sí? De que se metan en situaciones que puedan generarle pues algún problema a nivel de salud. Manteniendo un tono positivo en las conversaciones con ellos, o sea, también es evitar el que lo estemos juzgando de todo lo que esté realizando, ¿no? Eso es algo muy importante, evitar pues el que se juzgue a los adolescentes. Brindando apoyo y fijando límites claros con grandes expectativas, pero razonables. O sea, es muy importante pues sí darle
en cierta manera, eh, buscar, como dice abajo, la independencia, que se manifieste, que ellos tengan límites, tenemos que contenerlos en cierta manera, precisamente para evitar que ellos generen alguna situación extrema, ¿no? Porque como sabemos que a nivel hormonal estos cambios que están sucediendo a nivel interno, sí, pues lo pueden llevar a situaciones extremas donde, pues bueno, puede generarse muchos problemas. Y obviamente hablando sobre las conductas peligrosas y sus consecuencias, lo que decíamos, el uso de drogas, ¿sí? Que es uno de los factores de mayor riesgo que tienen los adolescentes, iniciando con el alcohol. Y pues bueno, sabemos que también en muchas familias pues pues existe precisamente el alcohol en la familia. Hay muchas personas que pues desayunan, comen y cenan con alguna cerveza, y eso obviamente lo ven los adolescentes, lo ven desde niños y van relacionando, ¿no? Que pues bueno, que pues es normal que se consume ese tipo de bebidas y que posteriormente empiecen en edades tempranas al consumo del alcohol. Recientemente tuve un paciente que empezó a los 13 años a consumir alcohol y pues bueno, después de los 20 años su incremento del alcohol pues fue mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Empieza a haber cambios, como apenas está madurando el cerebro, el alcohol en un consumo temprano, antes de los 21 años, cuando todavía el cerebro emocional no está, digamos, maduro, ¿sí? Pues empieza a haber cambios, empieza a haber evita que precisamente esas conexiones nerviosas se vean limitadas, ¿sí? Entonces lo hace más propenso a las adicciones en chicos en menores de 21 años. Por eso es importante cuidar esta parte, que los chicos adolescentes no consuman ningún tipo de bebida alcohólica, porque pues bueno, es la principal droga por la cual están en contacto. Entonces, por ejemplo, este chico pues ya ahorita tiene ya problemas a nivel hepático, ¿no? A sus 27 años. ¿Por qué? Pues porque pues ha consumido desde los 13, pues no grandes cantidades en un inicio, pero sí después de los 20. Pero vemos que empiezan a tener problemas de salud en relación, ¿sí? A las drogas, en este caso al alcoholismo. Entonces sí necesitamos hablar de una manera muy clara, ¿sí? Con estos chicos, con los adolescentes, de las consecuencias que pueden tener con el consumo o tener algunas conductas, pues bueno, peligrosas que pueden afectar su salud, ¿sí? Y obviamente también honrar la independencia y la individualidad del chico. ¿Por qué? Porque es una manera de que ellos se pueden manifestar, de que ellos pueden ser más creativos, ¿sí? De no controlarlos tanto en algunas situaciones, para que ellos se puedan expresar, sean más libres en ese sentido y puedan generar una independencia. Y pues bueno, también hay ciertas conductas, sí, especialmente alimentarias, y que estas conductas con el tiempo pueden generar hábitos, sí, y hay ciertos hábitos en los adolescentes que pueden generar a futuro ciertas alteraciones. Por ejemplo, omitir comidas. Hay muchos adolescentes pues que se van a la escuela y se van sin desayunar, sí, porque no les da hambre o porque no se acostumbra también en la familia el consumo de algunos alimentos, sí. También, por ejemplo, el deseo de consumir comida rápida, y eso también tiene que ver con la cuestión de las hormonas, ¿no? Esta sensación de gratificación, de sentirse, les genera cierto placer este tipo de alimentos, pues porque precisamente estos alimentos que son ricos y pues estos nutrientes que están en exceso, pues van precisamente a esas zonas de gratificación, y es por eso que buscan en mayor medida este tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, es una de las conductas o algunos de los hábitos que pueden generar algunos de los adolescentes. También, por ejemplo, empiezan a llevar por alguna razón alguna dieta, sin una prescripción médica, y empiezan a tener alteraciones también nutricional, empiezan a tener malnutrición,
¿sí? Empiezan a tener deficiencias a nivel nutricional y eso también genera pues más variabilidad, mayores cambios a nivel nutricional, a tener a lo mejor problemas de salud, que se detenga por ejemplo su crecimiento o que sea mucho más lento su crecimiento, ¿sí? Y que también implica en la madurez cerebral. Entonces, esto es algo muy importante, las dietas sin prescripción médica, y esto es muy común en los jóvenes, pues porque le van a hacer más caso al amigo, ¿no? O a la amiga que lleva a lo mejor esa misma dieta, que a ella le funcionó, pero a él no, ¿no? También, pues bueno, es común llevarse la comida o estar en el comedor, pero bueno, que no estén los papás. Entonces también esto es algo común, empieza a verse esto de manera frecuente en las familias y esto también se debe a que, pues bueno, tanto el padre como la madre pues están trabajando y pues muchos de estos chicos pues comen solos, ¿sí? Aparte de que, pues bueno, no desean esta convivencia, pero esto también puede generar problemas a nivel nutricional, ¿sí? El sedentarismo también es algo común, ¿sí? En los adolescentes, puede también deberse a esta cuestión hormonal. También, pues bueno, estamos en la era de la tecnología, donde la tecnología pues nos ha hecho en cierta manera pues más sedentarios. Sí, actualmente pues ya buscamos pedir incluso la comida ya que nos las traigan, ya no salimos a buscar muchas veces los alimentos, sino ya buscamos alimentos ya preparados que nada más llegue a nuestra casa, a nuestro hogar, lo abrimos y comemos, pero ya no nos movemos. Entonces esto también se está generando mucho en el adolescente y esto pues va a generarle problemas de salud, ¿sí? Precisamente de obesidad, sobrepeso, etcétera. Y pues bueno, también es común por la cuestión de la imagen en muchos chicos, ¿sí? El hacer o realizar ejercicios incluso muy intensos, ¿no? Sin ninguna supervisión adecuada. Nos vemos también que está en relación a esta parte hormonal, en ese neurodesarrollo de cómo pues, los chicos buscan esas emociones, buscan no es que no piensen, sino si tienen conciencia de lo que están haciendo, pero les gana más la emoción. Entonces, pues buscan hacer ciertos ejercicios muy intensos y el riesgo pues, es de que se puedan lastimar. Entonces, son algunos de los hábitos más comunes que presentan los adolescentes y que los pueden llevar a sufrir a nivel, por ejemplo, nutricional, tener alguna alteración, alguna malnutrición o una deficiencia, y eso va a repercutir precisamente en su crecimiento, en su desarrollo, ¿sí? Y en la función general de su cuerpo. Y pues bueno, ¿cuáles son los riesgos en la salud de esto? Pues bueno, por ejemplo, en la cuestión pues de esta parte de consumir comidas rápidas, de no comer a sus horas, entonces empiezan a tener una malnutrición y esto puede llevarlos, el sedentarismo puede llevarles a presentar problemas de obesidad. Ahorita vemos muchos chicos que ya tienen problemas de obesidad importantes y esto, pues bueno, son futuros diabéticos, son futuros hipertensos, no a los 40, no a los 50 años, sino ya en edades mucho más tempranas, estamos hablando entre los 25, 30 años, donde pues bueno, podemos ver ya personas muy jóvenes, adultos jóvenes, ya con trastornos o enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, esto pues va a llevar a que su calidad de vida pues se vea minada, se vea baja y esto pues lo va a llevar a muchos problemas, ¿no? También, pues bueno, el desarrollo, por ejemplo, de diabetes, ¿sí? Si nos estamos yendo al consumo excesivo de alimentos con una carga energética muy importante, por ejemplo, de carbohidratos, de grasas, pues la puede llevar precisamente a estados metabólicos, trastornos metabólicos como son la diabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevados, y esto puede llevarlo precisamente o llevarlos a trastornos, por ejemplo, también cardiovasculares, ¿sí? A problemas de hipertensión arterial o incluso también ya trastornos pues, mucho más severos, ¿no? Como infartos al corazón y edades tempranas. Entonces, es muy importante mantener esta parte cuidada, ¿no? La cuestión nutricional. Y también pues, puede llevarle a trastornos alimentarios, también llevarlas
a la anorexia, ¿sí? A la bulimia, ¿sí? Que son trastornos que se dan muy frecuentemente en adolescentes, y esto también tiene que ver con la cuestión de la imagen, son algunos de los riesgos de la salud. Y pues bueno, va en relación precisamente a esta variabilidad en las emociones que está dada precisamente por esta inestabilidad en la serotonina, ¿sí? La serotonina no está equilibrada a nivel cerebral, ¿sí? Y esto genera precisamente que los chicos y las chicas pues puedan tener algún trastorno de tipo alimentario, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con los cambios hormonales, y es por eso que los chicos, los adolescentes son más susceptibles, ¿sí? Hoy en día a padecer enfermedades que comúnmente ya sabíamos, pero actualmente a enfermedades ya crónicas, ¿sí? Esto es también algo alarmante porque, pues bueno, la obesidad, el sobrepeso sigue aumentando no solamente en México, sino en todos los países, y esto se debe a que estamos en un mundo de, pues bueno, exceso de alimento, pero ese exceso de alimento es de mala calidad. Estos riesgos de salud en los jóvenes. Y pues bueno, pues necesitamos precisamente acercarnos a darles un apoyo en la parte nutricional. Podemos enfocarnos como guía con la pirámide nutricional. Obviamente esta pirámide nutricional la podemos ir jugando de acuerdo a las necesidades del adolescente, porque pues no todos los adolescentes pues tienen el mismo metabolismo, el mismo tamaño, ¿sí? Hay unos adolescentes que su crecimiento es mucho más lento, otros es mucho más rápido. Entonces, las necesidades energéticas, las necesidades metabólicas, las necesidades nutricionales son diferentes, pero se puede marcar una guía general para todos los adolescentes. Y pues la pirámide nutricional nos puede llevar a ese equilibrio, generar ese equilibrio. Entonces, pues sí es importante el aporte de cereales integrales, ¿sí? Entre más en la pirámide nutricional, en su base, ¿sí? Donde nosotros podamos consumir cereales integrales de acuerdo a las necesidades, pueden ser entre 11 a 6 porciones al día, ¿sí? Es importante. Las frutas y verduras que deben de consumirse todos los días, así como los cereales, entre aproximadamente 5 a 9 raciones al día, una combinación de estas. ¿Por qué? Pues porque van a aportar una serie de nutrientes antioxidantes protectores en el organismo, en el adolescente, ¿sí? Y esto pues va a ayudarle mucho a su crecimiento. El aporte, pues bueno, también de bueno, una combinación de aminoácidos que a partir de las proteínas, pues bueno, va a ayudarle al crecimiento y desarrollo del adolescente. Limitar, obviamente, el consumo de carnes rojas, de embutidos, que pues bueno, son muy ricos este tipo de alimentos. El problema es que pues bueno, son alimentos demasiado, en algunos son muy procesados, como son los embutidos, que tienen pues bueno, aditivos, que tienen sustancias que pueden generar alguna alteración. Entonces se debe de consumir de manera moderada, no consumirlo frecuente, y esto pues bueno, por la cuestión del tipo de elementos, sí, o sustancias que pudieran tener este tipo de alimentos. Y obviamente el consumo de azúcares y grasas, que también se debe de consumir de una manera moderada, el saber qué tipo de carbohidratos necesitamos, que son carbohidratos complejos, como ya vimos, que provienen más de los cereales, ¿sí? Consumir sí azúcares, pero pues bueno, de una manera limitada, porque pues que ese es el problema hoy en día de la obesidad, del sobrepeso, de los problemas de salud, de diabetes, ¿sí? Los excesos de azúcares. Y de las grasas, pues consumir grasas sanas, como son los omega 3, ¿sí? Las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, ¿no? Y pues consumir de una manera moderada también el consumo de grasas, especialmente de origen animal, que son los que pueden generar o alterar nuestros niveles de grasas a nivel de sangre. Entonces, es importante mantener esta guía con la pirámide nutricional. También, pues bueno, el ejercicio es fundamental en el adolescente. El ejercicio
hormona del crecimiento, que eso ayuda precisamente a que los tejidos se formen, se generen, ¿sí? Se estimula el crecimiento en los chicos y esto puede ayudarles a tener una ganancia, pues, por ejemplo, de talla, por ejemplo, que puede ser mucho mayor. Entonces el ejercicio es fundamental porque también pues, va a ayudarle en la cuestión de estos cambios en el estado de ánimo, ¿no? En las depresiones, etcétera. Entonces en estados de estrés, pues el ejercicio fomenta un equilibrio en esta parte. Y también el consumo pues son unos 2 litros aproximadamente, puede variar con cada adolescente, ¿sí? Pero pues generalmente son unos 2 litros aproximadamente. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, de acuerdo a las necesidades. Pero bueno, esto es parte de la pirámide nutricional. Y pues bueno, aquí vemos precisamente los requerimientos de proteínas y de calorías, cómo aumentan de acuerdo, por ejemplo, en niños, ¿sí? En comparación con un adolescente, como vemos, se incrementa casi al doble, ¿sí? O el doble de las necesidades energéticas y también las necesidades de proteína, ¿sí? Entonces es importante estas necesidades que se vean, que se aporten en las cantidades necesarias, como les decía, de acuerdo a cada adolescente, pero vemos que esas necesidades tanto de calorías como de proteínas, ¿sí? Porque se requieren para el crecimiento, pues van a favorecer un estado positivo en esta etapa. Uh-huh. Y obviamente, pues todas las necesidades de minerales que también se ven incrementados, ¿sí? A partir de los 10 años, ¿sí? Aquí vemos, se ve así muy, de algo muy rápido, nada más para mencionarlo, pero también se incrementa todos los niveles, ¿sí? de minerales en el adolescente, y así como de vitaminas. Entonces, por eso es muy importante mantener un aporte adecuado de todos estos minerales, de todas estas vitaminas, especialmente, por ejemplo, de hierro, de magnesio, de vitamina B. ¿Por qué? Porque estos son los que van a actuar, son cofactores, o sea, son nutrientes a la formación de serotonina. Si no existe la cantidad adecuada de hierro, no existe la cantidad adecuada de folatos, de vitamina B, ¿sí? No existen cantidades adecuadas de magnesio, no se van a formar de manera adecuada la dopamina, ¿sí? Y la serotonina. Y la serotonina y la dopamina tienen que ver con, se forman a partir de aminoácidos. La dopamina se forma a partir de la tirosina y la serotonina se forma a partir del triptofano. Entonces, si hay una ácidos, pues va a generar más alteraciones, ¿sí? En la formación de estos neurotransmisores. Entonces se va a ver mucho más variabilidad, mucho menos control en la parte emocional, ¿sí? Hablando a nivel nutricional y hablando precisamente del neurodesarrollo, ¿no? Que es el cambio que se da en los adolescentes, ¿sí? A nivel cerebral. Entonces necesitamos tomar en cuenta esto, que nuestros chicos, que nuestros adolescentes tengan esos nutrientes, tengan la materia prima disponible, pues para generar un cambio adecuado, que esa maduración se dé pues más adecuada, que ese crecimiento se vea favorecido, ¿sí? Y pues bueno, que este chico pues pueda explotar todo eso en lo que esté haciendo en sus actividades, de una manera obviamente positiva. Y pues bueno, dentro de los complementos nutricionales que nosotros podemos recomendar el apoyo de Neolife en la etapa del adolescente, pues tenemos la fórmula 4. La fórmula 4 pues tiene, como ya hemos visto, la cadena de la vida, que contiene lípidos y esteroles provenientes de granos enteros que tiene trinen, que esto son esas grasas esenciales, esos lípidos esenciales de manera adecuada. Entonces es muy importante darle este complemento. Aparte contiene, esta fórmula 4 contiene hierro, ¿sí? A diferencia de la fórmula 4 Plus. Por eso recomendamos la fórmula 4 con hierro en adolescentes, ¿sí? También, pues bueno, este complemento, al trabajar en la membrana celular, pues va a facilitar el aporte de nutrientes al interior de la célula, por lo tanto va a ser más eficiente su utilización. Entonces va a tener la materia prima adecuada a la célula para poder trabajar y con ello
pues bueno, va a mejorar de manera general todo el organismo, un mejor desarrollo cardiovascular, una mejor actividad glandular. Si estamos hablando de cambios hormonales, pues bueno, va a generar puede apoyar a estabilizar esa actividad glandular. ¿Sí? También un aumento de la energía. Generalmente muchos adolescentes tienen en esta etapa a dormir más, ¿sí? A tener más sueño. No es que sean flojos, ¿sí? Si el adolescente duerme mucho, no es, no es porque sean flojos, es normal que en esta etapa puedan tener más sueño, ¿sí? Y también tienen un mejor control del estrés, y esto también se debe a fatiga crónica, si es que se llega a dar en esta etapa, pero pues bueno, es un complemento que podemos utilizar en la adolescencia. Es un bueno, en este caso serían 2 cápsulas al día de fórmula 4. El Salmon Plus es otro tipo de esas grasas que necesitamos. Sabemos que en la dieta del ser humano, la dieta de hoy en día, hay un incremento precisamente de los omega 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque consumimos una mayor cantidad, pero en exceso, ¿sí? De este tipo de omega 6 que lo obtenemos prácticamente de los cereales, pero generalmente de cereales que no son integrales, sino cereales que son de las harinas que pueden ser procesadas, ¿sí? Eso nosotros consumimos una mayor cantidad de este tipo de omega 6. Y el problema de los omega 6, ¿sí? De los omega 6 es precisamente un incremento en la inflamación. Entonces empieza a haber un desajuste, ¿sí? En nuestro cuerpo, estamos más inflamados y es por eso que tenemos migrañas, o tenemos colitis, o tenemos dolores articulares, etcétera. ¿Por qué? Inflamado, hay un desajuste, hay un desequilibrio entre los omega 3 y los omega 6. Entonces necesitamos ajustar, necesitamos estabilizar ese proceso inflamatorio, y el Salmón Oil Plus nos va a ayudar precisamente a brindar esos omega 3 que van a actuar como antiinflamatorios naturales, ¿sí? Se va a poder ajustar esa relación entre los omega 6 y los omega 3. Entonces es un complemento que apoya mucho en los procesos inflamatorios. En el caso del adolescente va a apoyar mucho en la parte del cerebro, ¿sí? Como hemos visto, está en un neurodesarrollo el adolescente, donde existen muchos cambios a nivel hormonal, pero también existe un aumento precisamente de la velocidad de conexión de las redes neuronales en esta etapa. Entonces necesitamos apoyarle, ¿sí?, a ese adolescente para que esas conexiones pues sean de una manera pues eficiente. Y aquí los omega 3 tienen una acción importante. ¿Por qué? Porque apoya precisamente al desarrollo, apoya la madurez cerebral, ¿sí? Y pues bueno, también, pues bueno, se puede dar en otros tipos, por ejemplo, a nivel cardiovascular, si es un chico que está desarrollándose a nivel físico, pues necesitamos una mejoría cardiovascular. Si ese chico está haciendo una actividad física, pues necesitamos apoyar lo cardiovascular. Entonces es un complemento que podemos utilizar. 3 cápsulas al día se puede recomendar para la etapa de la adolescencia. El Betagar, pues bueno, el Betagar, como sabemos, es un complemento que fue desarrollado por Arthur Furst, que es un toxicólogo. Entonces es un complemento que nos va a ayudar a la desintoxicación. También es un complemento que generalmente lo utilizamos en la etapa, lo recomendamos mucho en la etapa de la adolescencia por la cuestión de las alergias. Actualmente, pues bueno, por la contaminación, pues los chicos están más expuestos. ¿Por qué? Porque están más afuera, ya no están tanto en casa, sino están más afuera por estar en la escuela o jugando, están con amigos, etcétera. Pueden estar más expuestos a situaciones de contaminación, y esto puede llevarlos a problemas de alergia. Entonces, es un complemento que puede ayudar o apoyar a la desintoxicación, también a la protección contra metales pesados como el plomo, ¿sí?
aumentar, pues bueno, la respuesta inmune y obviamente la reducción de las alergias, especialmente a nivel respiratorio y también a nivel alimentario. Sabemos que hay muchos alimentos, ¿sí?, que consumimos, por ejemplo, que tienen muchos aditivos o tienen conservantes que pueden generar alguna toxicidad a nivel intestinal, y aquí el Betagar puede ayudar precisamente a bloquear, ¿sí?, este daño o la formación de estas toxinas, y que pueda ser contraproducente para el adolescente. Entonces, Betagar es un complemento, se pueden tomar de 2 a 3 al día, ¿sí?, para apoyar en esta parte de desintoxicación y en el apoyo de alergias. Bueno, y pues bueno, también como hemos observado, la etapa de la adolescencia es una etapa de crecimiento, es una etapa donde requerimos un mayor aporte de nutrientes, especialmente de proteína, como ya vimos en la tabla, ¿no? Entonces, si el adolescente tiene problemas para, como vimos, uno de los hábitos es que se brinca comidas, a veces hacen una comida nada más, a veces por las tareas o por las actividades que puedan tener durante el día, pues a lo mejor no comen o no desayunan. Entonces, la malteada de Neo Life Shake, pues bueno, es un complemento que puede apoyar, que puede brindarle 18 gramos de proteína, que le va a brindar 22 aminoácidos esenciales, tanto esenciales como no esenciales, que son parte de la dieta humana para el desarrollo de cualquier tipo de célula, ¿sí? Entonces, esta malteada se puede utilizar como apoyo en el desayuno, por ejemplo. Si el chico pues se va sin desayunar, pues es más fácil preparar una malteada, y es preferible que se lleve algo de comer, ¿sí?, algo que se pueda tomar a lo mejor en el transcurso o en el trayecto a la escuela, ¿sí?, que llevarse algo que pudiera ya estar preparado y que a lo mejor no se lo coma. Entonces, es un complemento que podemos utilizarlo como un apoyo para el desayuno o la cena o la comida incluso, ¿sí?, para que pueda tener ese aporte de nutrientes que requiere. No solamente tiene proteína, 18 gramos de proteína, sino también tiene una combinación de vitaminas y minerales que puede apoyar para aumentar sus niveles de energía, también pues para apoyar el apetito, ¿sí? También si el chico pues es estreñido, pues tiene fibra, tiene aproximadamente unos 5 gramos de fibra, que puede apoyarle para mejorar esa función intestinal. Entonces, es muy importante este complemento que pueda tomar un adolescente gracias al aporte de proteína y los 22 aminoácidos que se requieren. Y pues bueno, esto pues bueno, son los complementos más importantes que podemos utilizarlo. Podemos hacer combinaciones con algunos otros de acuerdo a las necesidades del chico, pero bueno, son los complementos que podemos utilizar en esta etapa. Pues muchas gracias.